La historia clínica es el documento en el que constan y se conservan los datos que afectan directamente a la salud de una persona, por lo que es imprescindible que exista la garantía jurídica de protección del derecho a la intimidad del paciente. Dentro del ciclo que dedicamos a la responsabilidad civil en diferentes ámbitos, como parte del curso de formación permanente denominado Cuestiones prácticas sobre responsabilidad civil, hoy nos ocupamos del ámbito médico y del tratamiento jurídico de las historias clínicas. Nos acompaña la directora del curso y profesora de Derecho Civil de la UNED, Patricia López Peláez, que ha invitado a dos expertas para analizar esta cuestión. Buenos días a todos. Nos encontramos hoy dentro de este ciclo dedicado a la responsabilidad civil en diferentes ámbitos con dos personas que nos van a ilustrar de un aspecto que está muy relacionado con el ámbito médico, como es la definición y el tratamiento jurídico de las historias clínicas de los pacientes. Nos acompañan para ello dos profesionales dentro de este ámbito, que son, en primer lugar, doña María Asunción González de la Viuda. Es enfermera, licenciada en Derecho, máster en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario, y es directora en la actualidad del Foro Sanidad y Derecho, que se mantiene periódicamente dentro del Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y nos acompaña también doña Verónica del Carpio Fiestas, que es profesora asociada dentro de nuestra Facultad de Derecho, en el Departamento de Derecho Civil, y es además abogada ejerciente desde hace algunos años. Hola, buenos días, Verónica. Buenos días. Asunción, por favor, ¿nos puedes explicar qué es exactamente la documentación clínica? Bueno, pues la documentación clínica tenemos su definición en la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación, y dice que es el soporte de cualquier tipo o clase, es decir, puede ser en papel o en todo lo que es actualmente ordenadores, en cualquier soporte que contenga un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial. Nosotros, cuando trabajamos en el hospital, normalmente hablamos de lo que es la historia clínica, como todo ese conjunto de documentos que contienen todos los datos, todas las valoraciones que se hace de un paciente a lo largo de uno o de varios procesos asistenciales. Y hablamos de información toda la que se da, cualquier sea su forma o su dato, o en cualquier tipo de soporte que permite ampliar los conocimientos, no solo sobre ese paciente, porque las historias a veces también tienen otros usos, no solamente para los pacientes. O sea que entonces ahí incluimos tanto documentación en papel, o sea, resultados de análisis, no sé, cualquier informe, como documentación en imagen, o sea, radiografías, hasta cualquier tipo de información que esté relacionada con la salud de un paciente. Informes que son totalmente objetivos sobre un dato analítico. Podemos encontrar incluso una radiografía, el informe que es sobre una radiografía, sobre una mamografía, sobre cualquier prueba. Pero además hay una serie de datos que se van obteniendo del día a día de los pacientes, que son lo que nosotros normalmente llamamos las anotaciones que nosotros escribimos. Los datos subjetivos. Efectivamente, esos datos subjetivos que cuando hay un procedimiento judicial en el que al hospital normalmente se le solicita la historia clínica, la copia de la historia clínica, pues normalmente esa copia se entrega excepto los datos subjetivos, las anotaciones, las valoraciones que cada profesional que ha participado en el estudio de esa persona, en todo lo que esa persona ha ido pasando, las noches que ha estado ingresada, las intervenciones quirúrgicas que ha sufrido, esos datos que se han ido aportando y que son muy subjetivos de cada paciente, eso es lo que no se le entrega. Oye, pero entonces en la configuración de la historia clínica intervienen muchos profesionales. No, claro, todos los que han
han intervenido en algún aspecto de ese La tratamiento. propia ley dice que es el conjunto ordenado de datos. La realidad es que en un mismo tiempo pueden coincidir varios profesionales escribiendo en distintos folios. Un paciente puede estar sometido a una intervención quirúrgica de traumatología, le puede tratar el anestesista, hay observaciones de enfermería, si hay que hacer fisioterapia, interviene un médico rehabilitador, un fisioterapeuta, hay muchos profesionales que escriben. ¿Y la historia clínica de quién es? Pues ahí hay unas ciertas controversias, incluso la doctrina no se pone de acuerdo. Estamos hablando Vamos a de la ver. propiedad de la historia clínica. Ya, pero la propiedad es, vamos a ver, la historia clínica es el conjunto de datos de un paciente. Entonces, lo primero que podríamos pensar es que es de su paciente. Ese paciente es dueño de esa historia. La historia es del autor. El autor es las personas que escribimos en la historia. Entonces, no se ponen de acuerdo porque una cosa es de quién es y otra cosa es quién la custodia en todo el momento para que no se produzcan filtraciones o salidas de datos que en ese momento puedan llegar a conocer personas que no tienen por qué saberlas. Claro, pero en todo caso, nunca es propiedad de un médico que pueda llevársela, ¿no? Cuando se cambia de centro de trabajo, Yo de pienso hospital o de que despacho. no. La historia, sus anotaciones subjetivas en cualquier caso podrían decir que son suyas, pero la historia normalmente es del paciente y del centro que en ese momento la está custodiando. ¿Sea público o privado? Sí, sea público o privado. En ese aspecto, yo me atrevería a decir que la historia la podríamos ver desde dos vertientes. Una es, yo como profesional, es un medio de trabajo, es el instrumento que yo tengo para ver cómo va la evolución del paciente. El facultativo puede ver cómo es la evolución de su paciente, pero por otra parte, lo que sí que vemos es que en esa documentación hay una serie de datos que tienen que ser protegidos. Eso, si os parece, lo podemos ver o... Ahora, un poco más adelante, vamos a preguntarte sobre eso, porque antes sí que quería volver sobre lo que nos apuntabas. En cuanto que es un instrumento de trabajo de un profesional, en un juicio puede utilizarse como medio de prueba, no ya para decidir sobre posibles indemnizaciones y demás, sino simplemente para juzgar sobre el buen o mal hacer del profesional concreto. Sí. De hecho, en todos los procedimientos se utiliza y es un medio de prueba que incluso puede tener, no digo más porque claro, dependerá del caso y seguramente cada profesional de la abogacía que haya llevado casos podrá decir el suyo, pero es uno de los medios de prueba que más pueden influir en la opinión del juez a la hora de decantarse de si algo se hizo o no se hizo. Porque lo que no queda registrado, de hecho, no se puede probar que se ha hecho. Es la única forma que tenemos los profesionales de poder probar que algo se ha hecho. Es decir, ya la ley de la autonomía del paciente dice qué es lo que tiene que tener la historia. Y la propia ley dice, lógicamente, si un paciente no ha sufrido una operación, en su documentación clínica no constará la hoja de protocolo quirúrgico, la hoja de la enfermera de quirófano. Pero si lo ha sufrido esa operación y no existe, sí tenemos ahí una falta. ¿Cómo podemos demostrar que esa operación se realizó? Ese es el medio de prueba. De hecho, la historia se utiliza como medio de prueba y tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso en el que se condena directamente a un jefe de servicio, a un hospital, no vamos a entrar en este momento nada más, simplemente por el hecho de que no aparece en la historia clínica y no ha podido aportarse por parte del hospital y del médico el partograma, es decir, lo que pasó durante el parto de la paciente. Y dado que no se ha podido aportar, no existe
por mucho que él diga que se hizo, lo que puso, y se condenó, porque en la historia clínica no consta. Dice, ¿hay algún lugar donde diga qué es lo que se ha de hacer constar en la historia clínica? Sí, un listado la propia ley dice que el contenido mínimo tiene que ser, primero, la autorización del ingreso, después tiene que llevar si ha sido atendido o no en urgencias, la anamnesis que le hayan sometido los médicos, la exploración, la evolución, esas órdenes médicas, la hoja de interconsulta, todas las exploraciones, que es lo que hemos ido mirando y hablando antes de las analíticas, las pruebas radiológicas, etcétera. En el caso de que haya sido sometido a una intervención, la hoja, el informe de quirófano o de parto, y las últimas modificaciones de la ley dicen que tiene que existir ya como documento el consentimiento informado, el tan denostado por otra parte, y se ha comentado en muchos foros, siempre que se habla entre sanitarios, entre juristas, de ese documento que ya hoy sí que se entiende que forma parte de la lex artis ad hoc de un facultativo. Sin él estaría faltando a su deber como profesional médico. Entonces, esa sí que tiene que existir y ya digo, figura en el contenido que dice la ley, la ley de derechos y obligaciones en materia de información y documentación está establecido. Incluso va más allá. Las últimas partes dice que también se trata de cuando en esa historia existan datos sobre el nacimiento o la filiación del paciente, ahora ya esos datos deben estar incluidos en esa historia clínica y ha cambiado el tiempo que teníamos de guarda y custodia de esas historias. Antes la ley decía que teníamos que guardarla 5 años. Las modificaciones que ha habido el 3 de julio con la ley 19 de este año, del registro civil y la administración de justicia, dice que esos datos hay que guardarlos el tiempo que sea necesario. Es decir... Sin especificar cuánto tiempo es. Dice los tiempos que se establezcan reglamentariamente. Hoy por hoy no hay un desarrollo reglamentario de esta ley, pero la propia ley dice textualmente el tiempo que sea necesario, sobre todo para no destruir las presunciones de paternidad y filiación de ese recién nacido. Es decir, que con carácter indefinido, porque las presunciones de paternidad pueden discutirse o no discutirse dentro de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Efectivamente. De hecho, lo que se está empezando a hablar, sobre todo en los servicios de admisión de los hospitales, es que el espacio que tenemos para almacenar es finito, con lo cual lo que tendremos que hacer será que las historias clínicas dejen de guardarse en soporte papel para que sean ya la historia digital del sistema público de salud, que todas las historias sean interoperables y que estén archivadas en la red. Y vamos a hablar del traslado y aportación de las historias clínicas, porque no solamente están en el hospital donde se han creado. A veces es necesario utilizar esos datos fuera. Esos datos, cuando un paciente pide una segunda opinión o cuando se traslada simplemente pues porque la patología que tiene va a ser tratada en un hospital en donde tienen pues normalmente más experiencia en esos datos, al paciente se le entrega una copia de su historia. No la historia, como hemos comentado antes. Se le suele entregar una copia normalmente en un CD en el que vienen todos los informes de todas las patologías que ha pasado relacionadas con la enfermedad con la que está. Es decir, hay una serie de datos que si al paciente, al facultativo que le va a atender, no le interesan, esos datos es que no van con el paciente. Se aporta la última documentación, la última analítica, todo lo que sea necesario para tratar el proceso. El resto no sale de ese hospital. ¿Y quién valora cuáles son los datos necesarios? Normalmente el facultativo que pide el traslado al hospital, a otro hospital. En el caso de que sea el enfermo el que pida su historia, se valora por el servicio de atención al paciente y sobre todo por el servicio jurídico del hospital para entregarle su historia en el que, como he dicho antes, nunca se entregarán los datos objetivos.
Normalmente se le da una copia. ¿Y si la petición viene de un juzgado? El juez, el secretario judicial o el abogado de parte que haya instado una demanda, se entrega una copia de la historia sin que consten las informaciones subjetivas de ese paciente. Y si es una persona la que pide la historia clínica de un familiar que ha fallecido, pues para poder acudir a un juzgado, por ejemplo. En esos casos, a una persona, si no tiene una autorización judicial, no se le entrega la historia, porque la historia se entiende que tiene datos de ese paciente y ese paciente tiene derecho a esa protección de los datos que él tenía. De hecho, hace poco, en un foro en el que estuve sobre seguridad del paciente, se planteó precisamente ese debate. Es decir, si un paciente tiene un dato de salud, obligatoriamente hay que decírselo a la familia. Esto es lo mismo. Si yo le entrego la historia de un paciente que ha fallecido a otra persona, incluso a su heredero, podría ser que ese paciente tuviera, vamos a ponernos en el peor de los casos, un HIV. ¿Es necesario que una vez que ha fallecido ese paciente lo sepa su familia? Igual es que eso tiene que o no saberlo. O sea, yo ahí creo que no se le entregaría ese dato, esa parte de la historia a la familia ni a cualquier persona, incluso ni siquiera si fuera a un heredero. En algunos casos puede ser que se trate de enfermedades hereditarias. El dato de cuál fuera el historial clínico de una persona fallecida puede ser una información relevante respecto de familiares próximos, porque eso puede condicionar su propia salud. Y quizá tiene que primar la salud de los vivos respecto de la intimidad de los fallecidos. En el caso, por ejemplo, de enfermedades genéticas, ni siquiera la ley reguladora de la autonomía dice, hace excepciones para poder hacerlo o no hacerlo. Yo ahí creo que entraríamos más que en el contenido de la historia, en la otra parte de la historia que es: los datos de un paciente son datos de salud y esos datos de salud están especialmente protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Yo creo que esos datos, si no existe el consentimiento del propio paciente, no deberían de entregársele, aunque sean datos que le pudieran llevar, efectivamente, seguramente hay un conflicto de intereses y priman los derechos de unas personas sobre los derechos de otra. Yo creo que habría que analizar caso por caso y no se debe de generalizar diciendo ante una enfermedad que pudiera ser genética, todos los pacientes, todos deben de conocer los datos de. Yo creo que habría que ver caso a caso para ver si en ese momento habría que decir si a esa persona se le entregan los datos o no. Se me ocurre otro caso, por ejemplo, alguien ha otorgado testamento en los días previos a su fallecimiento. Los datos de su salud mental y de su capacidad de juicio pueden ser muy relevantes a efectos de determinar dónde va a parar un patrimonio. Quizá podría ser un dato que se tomara en consideración a efectos de facilitar esa información. Esos datos, cuando a una persona ha pasado, de hecho, se están utilizando, se pide por buena voluntad a un amigo que le haga un certificado de un pariente o de algo, se utilizan en procedimientos para los cuales no han sido solicitados. Puede ser un caso que estábamos comentando, en el que una persona directamente pida ese testamento o lo pueda impugnar basándose en que la persona que otorgó el testamento no estaba en plena capacidad. ¿Cómo sabía esa persona que no estaba en plenas capacidades? Porque hay un certificado que lo demuestre. ¿Quién ha dado esos datos? ¿De dónde han salido? Los datos que contiene una historia clínica hay que ser muy cuidadoso a quien se entregan. De hecho, en los hospitales, tanto en los públicos como en los privados, hoy en día se tiene un exquisito cuidado en el acceso de todas las personas que a esa historia pueden entrar. ¿Cómo se controla esto? Vamos a ver, como siempre, la realidad
ha ido mucho más rápido que lo que ha sido la protección que hemos podido dar, porque efectivamente existe la ley. La ley dice que los datos de un paciente son especialmente protegidos, lo dice la Ley Orgánica de Protección de Datos, y además le da al paciente la posibilidad de los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación, sí, pero la realidad ha ido mucho más rápido. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, de hecho ha estado en varios foros sabido que personajes públicos conocidos que han padecido enfermedades graves han sufrido en sus historias multitud de accesos, es decir, ha habido muchas personas que han querido entrar. ¿Cómo se hace eso? Desde los propios hospitales hay una comisión que se dedica a verificar el número de accesos indebidos. Es decir, si una historia normal suele tener durante el periodo de internamiento de un paciente 20, 30 accesos por parte de distintos profesionales, lógicamente si en una aparecen 300, ahí ya el propio hospital pone directamente un control y pide a cada persona que ha entrado, porque se queda registrado con cada código, qué persona entra a cada historia. ¿Estamos hablando de hospitales públicos, de hospitales privados o de todos? De todos, de todos. Es obligación de todos los centros, sean pequeñas clínicas, etcétera. Tienen que tener un sistema en el que cada persona que acceda a cada historia se quede reflejado que ha entrado. De hecho, tenemos una última sentencia de penal de la Audiencia de Palma, y ratificada por el Tribunal Supremo, en el que se ha condenado a un facultativo por el acceso a historias de pacientes que casualmente eran compañeros suyos. Es la primera vez que se ha condenado a pena de cárcel a un facultativo por ese hecho. Es decir, un facultativo ha sido condenado penalmente por acceder a datos a los que no debía haber accedido. Porque no eran pacientes suyos. Es decir, el límite de acceso lo da el que un profesional tenga que atender a ese paciente. Es decir, si hay un paciente ingresado y en un momento de una urgencia se demanda por parte de cualquier profesional que un profesional que esté de guardia atienda a ese paciente en ese momento puede acceder a esa historia. Pero fuera de eso, solamente pueden acceder a la historia de ese paciente todos los profesionales que estén implicados en su cuidado, el que sea, personal, médico de enfermería. Todos hemos oído casos de historiales médicos que aparecen en vertederos. ¿Nos puedes explicar qué sucede en estos casos? Pues en esos casos el deber de custodia no ha sido exactamente cumplido y esos historiales que han aparecido, además, con todos los datos de los pacientes, o sea, historias clínicas completas, lo que se ha hecho ha sido una dejación de esa función de custodia que tiene cualquier centro. ¿Y qué es lo que suele hacerse? Hay un organismo que es la Agencia Española de Protección de Datos, es un organismo administrativo. Ese organismo actúa bien a instancia de parte o bien si tiene conocimiento por parte de alguna persona que le informa que han aparecido esas historias, hace una investigación exhaustiva, comprueba los datos y tiene un procedimiento administrativo para que se solucione ese problema. Ese procedimiento es distinto en el caso de que la custodia de esas historias sea un hospital privado, se le impone una sanción monetaria. ¿Y qué sucede si se trata de un hospital público? En el caso de los hospitales públicos se le da una sanción. Esa sanción no suele ser económica. Entre administraciones públicas no se suele dar el pago entre ellas. Sí es una sanción, igual que en el caso de un hospital público, y además una recomendación en el que se insta al organismo que no ha cumplido con su deber, qué es lo que tiene que hacer, cómo ha infringido, se le somete a un
cuasi juicio, no es un juez el que lo hace, suele ser normalmente el director de la agencia. Estamos hablando de un expediente administrativo sancionador. Efectivamente, expediente administrativo y actualmente es bien conocido que este año se ha producido a una sociedad científica en el que esa sociedad no revisó todas las radiografías y todas las pruebas que se iban a colgar en su página web para uso de los propios médicos miembros de esa asociación para su estudio, en el que se podía identificar a un paciente, y fue ese mismo paciente el que presentó la denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos, y esa agencia, después de hacer todas las investigaciones pertinentes y después de investigar y comprobar que efectivamente era visible y además se sabía, porque no se había tomado la precaución de borrar sus datos, conocer su identidad, le sometió a una sanción de 2.000 euros. Estamos hablando entonces de que si se trata de un hospital privado hay sanciones económicas, multas. Si se trata de un hospital público no las hay. Indemnizaciones para el paciente cuyos datos han sido divulgados. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Yo hasta ahora creo que al paciente por un procedimiento administrativo no se le da una indemnización. Por esto sí, el paciente se reconoce que tiene razón, que se han vulnerado sus derechos, pero yo no conozco el caso de que se le haya indemnizado. No, tendría que ser un proceso de responsabilidad civil. Pero entonces ya hemos visto que los accesos dentro del propio hospital están vigilados, vamos a decir así. Se puede saber si se ha entrado en un historial en el que no se debía. Y luego está también vigilado y sancionado en la salida fuera del hospital y aparecer en cualquier caja, en cualquier lugar, ¿no? Pero ni siquiera a efectos de investigación y de enseñanza es posible utilizar estos datos, a no ser que, claro, doy por supuesto que se disocia del nombre y apellidos, pero ni aún así. Si los datos están disociados no hay ningún problema, puede acceder todo el mundo. Pero, de hecho, en un momento lo que sí que se hizo fue un convenio entre, normalmente, la mayoría de los hospitales, casi todos los públicos, pero incluso algunos privados son ya universitarios, con lo cual tienen alumnos que no son ni siquiera personal sanitario, pero tienen un convenio de colaboración para que puedan utilizar datos de esas historias para sus trabajos, pero siempre disociados, es decir, nunca con los datos que tenga cualquier alumno, cualquier incluso personal del hospital para sus trabajos, se pueda obtener información para saber quién son esos pacientes. Claro, salvo el caso que nos contabas antes de empezar, de la Gioconda que tiene los ojos tapados. Pues es efectivamente, o sea, eso es como cuando uno va a hacer una presentación de cualquier tipo, ya sea una presentación médica, una presentación, efectivamente, siempre que se hace a alguien que sea menor o para no reconocerlo, se le tapa los ojos, excepto cuando se hace una fotografía o se expone la Gioconda. Por mucho que yo tape en mi presentación los ojos de la Gioconda, todo el mundo sabe quién es la Gioconda. Es única. Por eso mismo esa protección no es suficiente. Lo que hay que hacer es que cuando se estudien los datos de un paciente en el que su enfermedad sea tan rara que sea fácilmente identificable, no se pueden utilizar a la ligera porque todo el mundo sabría de qué paciente estamos hablando. Exactamente, es verdad. O sea, lo que se busca es que no se le pueda identificar. A veces con eliminar nombre y apellidos es suficiente, pero otras hay que eliminar. Hay que eliminar más datos. Más datos porque si no, se podría identificar. ¿No? De lo que se trata es que cuando se estudie, y lógicamente, cuando un paciente entra a un hospital universitario, cuando se le hace un consentimiento, bien para una intervención quirúrgica o para anestesia, en casi todos los consentimientos se le explica: está usted siendo atendido en un hospital universitario. Le pedimos que nos deje usar sus datos para nuestros estudios, o incluso fotografías, sabiendo que usted nunca podrá ser identificado. O sea, eso de que no se puede identificar. Yo creo que es que ahí es donde radica
verdaderamente el núcleo de ese derecho a la protección, porque lógicamente hay que tener estudios para para poder avanzar. Muy bien, pues qué pena, nos están indicando que ya se nos acaba el tiempo, así es que yo quería daros las gracias de nuevo a las dos, Asunción y a Verónica, por venir hoy a explicarnos cómo funciona una historia clínica y cuál es su régimen jurídico. Y como os decía, os doy las gracias de nuevo porque estoy segura que hemos aprendido todos con esta exposición. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por invitarme. Como vemos, la historia clínica requiere un exquisito trato por parte de los responsables médicos por sus múltiples implicaciones que afectan a los derechos de los pacientes y a la ética profesional. Nos han ayudado a conocerlo las profesoras de Derecho Civil de la UNED, Patricia López Peláez y Verónica del Carpio, y la experta en Sanidad y Derecho, Asunción González de la Viuda. Muchas gracias a las tres.